tardes. En primer lugar, mi nombre es Pedro Pinet, soy endocrino, trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y quería darles la bienvenida a todos a este segundo webinar sobre monitorización continua de glucosa que hemos englobado en una actividad nueva que se ha hecho a través del área de conocimiento de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y que hemos titulado Actualización tecnológica en diabetes para el día a día. El objetivo está claro, es decir, hoy una consulta de endocrino general de cualquier especialista en el que se atiende a pacientes con diabetes, ya no podemos distinguir entre una consulta de tecnología o una consulta sin tecnología. Cualquier paciente con diabetes lleva tecnología asociada, la tecnología forma parte del tratamiento, igual que antes lo hablábamos, el tratamiento con insulina simplemente, es decir, no podemos ser endocrinos de tecnología o endocrinos sin tecnología. Y el objetivo de esta actividad que hemos organizado, como os decíamos, desde el área de conocimiento de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, es acercar esa tecnología que todos tenemos que ver en nuestras consultas a todos los especialistas en endocrinología y nutrición y también a cualquier otro especialista que esté interesado en diabetes, porque, como decimos, forma parte del día a día. Sabéis que la actividad tiene 3 webinars. El primero que ya se hizo sobre bolígrafos conectados y capuchones conectados, este segundo sobre monitorización continua de glucosa y uno tercero que versará sobre sistemas de asa cerrada, híbrida, un poquito más específico. En este segundo no me voy a comer más tiempo porque estoy convencido que la parte importante es la que viene a continuación. Hemos invitado a una ponente que es Elena García Fernández, que ya es especialista en endocrinología y nutrición, trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y a mí me parece una ponente absolutamente excepcional, tanto en lo que tiene que ver con tecnologías, que lo sabe como en cualquier parte del área de diabetes, porque yo le he oído hablar de cualquier aspecto relacionado con diabetes y siempre lo hace de una manera absolutamente docente y maravillosa. Y es una de las personas que conozco que más sabe sobre diabetes. Y estoy seguro que no os va a defraudar este webinar. Con lo cual, no mucho más que contaros, sí que tenéis una encuesta de satisfacción, por decirlo de alguna manera, que es importante que rellenéis, sobre todo porque nos ayuda a mejorar y a seguir progresando y mejorando nuestras actividades para dar respuesta a lo que necesitamos como especialistas. Así que, sin más, dar la bienvenida a Elena y le paso el control para que pueda hacer la presentación. Por supuesto, tenéis una plataforma para enviar preguntas. Yo iré recogiéndolas a lo largo de la presentación y al final intentaremos dejar pues 10 minutillos para poder responder a aquellas preguntas que nos queden sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Hola, muchas gracias. Quería agradecer a Pedro en primer lugar que, bueno, ha sido el generador de la idea de estos webinars y me parece súper interesante el acercar la tecnología a todos los endocrinólogos, a la SEM por financiarlo y sobre todo a todos vosotros que estáis conectados un día por la tarde después de trabajar para escuchar el seminario. Entonces, bueno, lo he preparado con mucho cariño, un poco para intentar ser pues, lo más clara y lo más sencilla posible. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que es la monitorización continua de glucosa. A ver. No puedo, ahora sí. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, pues yo pienso, cuando reflexiono sobre la monitorización continua, digo, bueno, pues cómo hemos cambiado, ¿no? Como dice la canción, porque en el 2008 empiezan a aparecer, 2007, los primeros sensores, y si os acordáis, pues aparecía gente que se los compraba por su cuenta y aparecía la consulta que nosotros no teníamos ni idea del que había que mirar y nos plantificaba allí pues 90 hojas para que lo revisáramos, ¿no? Pero es que esto rápidamente evolucionó porque ya en el 2018 empieza la primera financiación pública que es para menores de 17 años diabéticos tipo 1. Entonces aparecen más figuritas en azul. En 2019 se extiende a los mayores de 17 años con diabetes tipo 1. En este caso sigue siendo monitorización intermitente. En 2020 pasa también monitorización intermitente a los diabéticos tipo 1, los diabéticos no tipo 1 ni tipo 2 insulina independientes, más gente.
En 2021 aparece ya la financiación de la monitorización en tiempo real. Los sensores que os pongo ahí no es que estuvieran todos financiados, pero es que además en el mercado van saliendo más y más sensores financiados y veis como todavía hay más pacientes. Y finalmente, en 2022, recientemente, empieza ya la financiación en diabéticos tipo 2 con múltiples dosis de insulina. Y cada vez en el mercado tenemos más monitores continuos de glucosa, con lo cual nos sentimos muchas veces como el coyote que va siguiendo al correcaminos, ¿no? Es decir, la tecnología va avanzando tan deprisa, la financiación va avanzando tan deprisa que no somos capaces de conocer todos los dispositivos que hay en el mercado y a qué pacientes tenemos que recomendar cada dispositivo. Entonces, os quiero invitar a venir conmigo pues, en un camino, ¿no? En una ruta que tiene varios carteles de señalización y vamos a hacer varias paradas. Vamos a hablar de los sistemas de monitorización continua de glucosa comercializados en España. Vamos a hablar de los criterios de financiación específicos. Vamos a hablar de cuál recomendar a cada paciente y finalmente pues, llegaremos a las conclusiones. Empezamos con los sistemas de monitorización continua de glucosa comercializados en España. Bueno, yo aquí me había planteado poner la típica tabla comparando todos los sistemas, pero me parecía que era muy complicado entender nada, con lo cual lo he intentado pues, poner sencillo y vamos a pasar por las características de los sensores muy rápido, porque como os ha dicho Pedro, va a quedar colgada la presentación en la página de la SEN, con lo cual vais a poder ver todas las características un poco más en detalle, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cómo dividimos los sistemas de monitorización desde el punto de vista conceptual de glucosa? Pues todo es monitorización continua de glucosa, todo. Lo que pasa es que tenemos la intermitente, que es el Freestyle Libre 2, que es un sistema en el que es necesario pasar el receptor o el móvil por encima del sensor para que por tecnología NFC pase la glucosa al receptor o al sensor, ¿vale? Y lo otro es la monitorización en tiempo real, en la cual directamente por Bluetooth del sensor y transmisor se pasa la información al móvil o al receptor en tiempo real, ¿no? Cada 3-5 minutos dependiendo del sensor. En esta monitorización en tiempo real tenemos todos los demás sensores, desde el Libre 3, el Dexcom One, Dexcom G6, el GlucoDimen, de Menarini, el Eversense y el Guardian Sensor 4. Hay otro sensor que también está en el mercado español que es Metrum, pero este no lo voy a comentar y luego os comentaré por qué, ¿vale? Bien, otra forma en que conceptualmente podemos clasificar hoy en día, a día de hoy, los sensores serían los que tienen menor precio y los que tienen mayor precio, ¿no? Porque sin duda la parte económica es fundamental. Entonces, bueno, los que están en menor precio sería el sistema de monitorización intermitente, que es el Libre 2, y el sistema de monitorización continua en tiempo real, Dexcom One, ¿vale? Que eso ha sido pues, una introducción a finales antes del verano del 2022. Precio mayor, todos los demás, son los de monitorización continua en tiempo real, todos los demás. Bien, pues vamos a pasar por encima las características, un poco para que veáis los sensores. Pues tenemos el Libre 2, que lo conocéis todo porque es el primero que entró en sus distintas versiones. En este caso, el sensor y el transmisor están en el mismo pack, digamos, y entonces, pues por tecnología NFC tenemos que pasar el sensor o el receptor, ¿verdad? Por encima del sensor y va pasando pues la información. Además, añade la funcionalidad de que va a tener una serie de alarmas, pero esas alarmas nos van a sonar en la aplicación y nos va a obligar a escanearnos el sensor, es decir, que no va a pasar directamente el valor de glucosa. Está indicado para mayores de 4 años, dura 14 días, por supuesto no precisa calibración, calibrar significa hacerse una glucosa capilar y meterla en el sistema para comprobar la exactitud, no precisa calibración. Es preciso escanearse cada 8 horas como mínimo, porque si no se borran los datos y eso da lugar a agujeros, gaps en las gráficas de glucosa diarias, ¿vale? Tiene interferencia con el ácido ascórbico, es decir, con la vitamina C a partir de más de 500 miligramos al día y tiene la exactitud en 9,2 el MAR, que esto lo vamos a comentar posteriormente, ¿no? Bien, efectivamente la aplicación que tiene es LibreView y esa aplicación en el móvil pues tiene distintas alarmas, que son de glucosa alta, de glucosa baja y de pérdida de señal. La pérdida de señal significa que cuando se separa
tu receptor o tu móvil de ti mismo, de tu sensor, más de 6 metros, pita porque pierde la señal, ¿vale? Tiene la funcionalidad de que los familiares, es decir, pueden descargarse en la LibreLink App, que es una aplicación en el móvil, y de esta manera pueden seguir las glucosas del paciente. Estos se llaman followers o seguidores. Y luego tiene una aplicación, es decir, los datos suben directamente a la nube si utilizamos el móvil. Con el receptor hay que descargarlo por tecnología USB y va a una página web que es la que vemos todos en la consulta, que es el LibreView. Además tiene interoperabilidad. ¿Qué significa interoperabilidad? Que puede conectarse con otros dispositivos inteligentes, en este caso con los bolígrafos inteligentes de Novo Nordisk, que son el NovoPen 6 y el NovoPen Eco Plus. Bien, y esto es lo que dice la casa comercial que hay que hacer cuando nos suenan las alarmas. Suena la alarma, nos escaneamos y actuamos. El siguiente es el Libre 3. El Libre 3 es la siguiente versión que convierte el flash, el intermitente, en continuo, digamos, ¿no? Entonces, lo que tiene fundamentalmente es un sensor mucho más pequeño, que en las imágenes son como 2 monedas de céntimo apiladas, el grosor, dura también 14 días, no precisa calibraciones, interfiere con el ácido ascórbico más de 500 miligramos al día y la exactitud es un poquito mayor, aunque luego lo veremos, 7,8, ¿vale? La tecnología solo precisa el primer escaneo, hacer el primer escaneo cuando te colocas el sensor por NFC y ya todo lo demás es por Bluetooth. El resto, la aplicación es la misma, las alarmas son las mismas, alto, bajo, pérdida de señal, puede tener seguidores, va a LibreView exactamente igual y está aprobada, esto luego lo comentaremos, para conexión con bombas de insulina, en este caso con la Ypsomed. Y esto lo vamos a comentar posteriormente, y es a partir de los 4 años. El siguiente, que es una monitorización en tiempo real, es el Descon G6. El Descon G6 es un sensor que lo veis ahí, que dura 10 días, no 14 días como los otros, no precisa escaneos, no calibraciones, no tiene interferencia con dosis estándar de paracetamol, solo si ponemos más de 1000 miligramos cada 6 horas, que eso no está indicado nunca, tiene interferencia con la hidroxiurea, tiene un MAR medio que dicen ellos de 9%, que suponen que es un 9,8% en adultos y 7,7% en niños. Utiliza un transmisor que es reutilizable, es decir, sobre el sensor se coloca un transmisor que cada 3 meses hay que cambiar, ¿vale? Los datos van directamente al móvil, también hay un receptor, las personas que no tengan móviles compatibles tienen receptor, entonces tienen bastantes más alarmas de nivel bajo, de nivel alto, de nivel bajo inminente, de glucosa bajando, glucosa subiendo, alarma de bajo urgente y pérdida de señal. Tenemos seguidores a través de la aplicación Share and Follow, tenemos también posibilidad de la página web que es el Descon Clarity, que nos ayuda a interpretar los datos además. Tiene interoperabilidad, nos permite conectarlo a bolígrafos inteligentes. En este momento es NovoPen 6 y NovoPen Eco Plus, pero hay conversaciones para conectarlo con otras casas comerciales y también se conecta con bombas para hacer sistemas integrados. Y es a partir de los 2 años de edad. Y tenemos el Descon One, que sale al mercado un poco para competir con el Libre 2 antes del verano. El Descon One sale con la idea de ser más económico, no como un monitor continuo de tiempo real, que evidentemente tiene más prestaciones como el Descon G6, y por tanto es más caro, sino reducen, o sea, es el mismo software exactamente con la exactitud igual que el Descon G6, pero cambian o bajan un poquito las prestaciones, de manera que, como veis, pues cambian el sensor, es otro distinto, pero el software es el mismo, con lo cual mantiene exactamente las mismas características que el G6. 10 días, no calibración, no escaneos, la misma exactitud, el transmisor reutilizable cada 3 meses y la aplicación le quitan alguna funcionalidad. Le quitan tantas alertas y dejan las alertas estándares, como son las anteriores, nivel alto, de los otros sensores me refiero, nivel alto, nivel bajo y pérdida de señal, y añaden una nueva función que es retrasar la primera alerta de nivel alto de glucosa, quitan, la aplicación es mucho más sencilla, quitan los seguidores, es decir, no hay posibilidad de tener seguidores que te miren, y dejan la plataforma Descon Clarity y luego quitan la interoperabilidad, ¿vale? Es decir, software igual pero menos prestaciones y a un precio que es igual que el Libre 2 y en algunas comunidades menor, ¿no?
con lo cual sale como monitorización en tiempo real, pero al precio de una intermitente. Y luego tenemos el Descon G7. El Descon G7 no está comercializado todavía en España, pero lo quiero contar porque si no nos vamos a quedar un poco cojos en nada de tiempo, ¿no? Si no lo contamos, porque va a salir pues, próximamente. Entonces es mucho más pequeño, dura 10 días con un periodo de gracia de 12 días, perdón, 12 horas, es un 60% más pequeño que el G6, no precisa calibración, no precisa escaneos, no tiene interferencia con niveles normales de paracetamol y tiene un MAR de 8,2, ¿vale? Que es más exacto que los anteriores. Vuelve a tener las mismas alertas que el G6, además de la de retrasar la primera alerta de nivel alto de glucosa, y tiene lo mismo, Descon Clarity, y tiene seguidores y de momento no es interoperable con nada. Luego tenemos el Guardian Sensor 4, que este es de Medtronic. Entonces, perdonad el pulgar porque se me ha olvidado quitarlo. Dura, bueno, es a partir de los 7 años. La duración del sensor son 7 días, no precisa calibración. La MART es, digamos, de 9,69, 9,54 en abdomen o en brazos. Interfiere con paracetamol, hidroxiurea y alcohol. Tiene un transmisor que dura un año, que es reutilizable, que se carga, va en una batería, en una base que va con pilas y que se carga. Y bueno, tiene pues una aplicación móvil con todas las alarmas, las básicas y luego las de cambio de velocidad, alarmas de que la velocidad de cambio de glucosa es una o es otra, y sobre todo las predictivas de hipoglucemia. Y por supuesto tiene su propia aplicación para tener seguidores, tiene su propia aplicación en la nube para ver las descargas de los pacientes, que es el CareLink, y luego tiene 2 versiones, una que sirve para conectar con bombas de insulina y entonces hacer un sistema integrado, y otra para conectar, para no conectar con nada, o si queremos conectar con bolígrafos inteligentes. En este caso, la única conexión que tienen es sus propios bolígrafos, que se llaman InPen. No va a conectar ni conecta con otros bolígrafos, Novo Nordisk, Insulclock, ningún otro. Y tenemos el Glucomen D, que este es un sensor no como los otros, que es por reacción enzimática, sino electroquímico. Dura 14 días, sí precisa calibraciones. El primer día una cada 12 horas y luego una al día. No precisa escaneos, tiene un MAR de 9,7, luego lo comentaremos. Tiene un transmisor que se puede utilizar hasta 5 años y que se recarga cada 14 días. Tiene su aplicación propia en el móvil con alarmas tanto de hipo, hiper, pérdida de señal, predictiva, velocidad de cambio. Tiene seguidores y tiene aplicación en la nube. No se conecta ni con bolis ni tampoco con bombas. Y finalmente, el único sensor que tenemos, que es implantable, no es un sensor superficial, sino que es una varilla, como veis ahí al lado de la monedita, muy chiquitita, que se implanta en la consulta debajo de la piel. Y como veis en la imagen, encima vamos a colocar un transmisor, que es lo que vamos a ir cambiando, digamos, periódicamente. Y dura esa varilla implantable 6 meses. Se coloca y se quita en la consulta. Tiene una medida no enzimática basada en fluoresteína y que no interfiere con un montón de sustancias, pero sí interfiere con las tetraciclinas. Precisa una calibración al día a partir del día 21 y tiene su propia aplicación en el móvil, alertas, en este caso predictivas, alertas de glucosa alta, baja, de velocidad de cambio también, y luego sus seguidores y su aplicación en la nube igual. Y no está conectado ni con bolígrafos inteligentes, ni con bombas de insulina. Bien, una vez que vemos los sistemas que están comercializados en España, vamos a ver los criterios de financiación específicos. Os he dibujado aquí el calendario de lo que ha estado pasando, que son las comunicaciones que iba lanzando el Ministerio, ¿no? Entonces, digamos que estos decretos o comunicaciones del Ministerio sentaban los mínimos que tenían que cumplir las distintas comunidades, y a partir de ahí puede cada comunidad llegar a cumplir, bueno, pues todos los requerimientos o dar más prestaciones a los pacientes. Entonces, en agosto de 2018 empieza la financiación de sistema de monitorización continua intermitente, es decir, el FLASH, entre los diabéticos tipo 1 de 4 a 17 años. A partir de abril del 2019, en diabéticos tipo 1 mayores del 17 años, la intermitente. A partir de noviembre de 2020, en tipo 1, no tipo 1 ni tipo 2, por ejemplo, diabetes del páncreas exocrino, etcétera, con múltiples dosis de insulina, insulina independientes, también la intermitente. La primera vez que comienza la financiación de tiempo real es en enero de 2021 para mayores de 18 años con diabetes tipo 1 e hipoglucemias
severas o inadvertidas, que se hicieran más de 6 controles de glucemia al día, capilares y con buena adherencia a los dispositivos. Y finalmente, en abril del 2022, se comunica que empieza la financiación para diabéticos tipo 2 con múltiples dosis o con bomba de insulina, con al menos 6 controles de glucemia capilar al día, y tanto intermitente como tiempo real. Entonces, esta es la comunicación que hizo el Ministerio. Como veis, destaco que es todos los dispositivos disponibles para la monitorización de glucosa en líquido intersticial. Aquí no es intermitente, es todo. Entonces, establecen un calendario de aplicación que, como sabéis, pues lo pueden respetar o no las comunidades autónomas. Entonces, para el segundo semestre del 2022 y el primer semestre del 2023 debían estar incluidos ya los diabéticos tipo 2 en multidosis que tuvieran déficit visual, limitaciones funcionales, discapacidad, dependencia o deterioro cognitivo, antecedentes de hipoglucemias graves, menores de 18 años y mujeres gestantes o en programación de embarazo. En el primer semestre de 2023, los que tuvieran hipoglucemias desapercibidas o de repetición o actividades laborales de alto riesgo. En el segundo semestre de 2023, procesos concomitantes de alta complejidad. Y a lo largo del 2024, resto de pacientes. Pero bueno, este calendario pues no se cumple prácticamente en ninguna comunidad. Entonces, quiero agradecer porque he estado en contacto con las distintas casas comerciales, un poco porque esto es un tema confuso, profuso y difuso, ¿eh? Y es muy difícil saber muchas cosas, como luego os voy a ir contando. Entre ellas, cómo estamos hoy en día a nivel de las distintas comunidades autónomas. Creo que esto es lo más próximo a la realidad, pero sé que me estáis escuchando desde distintas partes de España y a lo mejor no es así. Entonces, pues comunicádnoslo, porque la verdad es que me ha costado un montón enterarme de cómo está la situación. Entonces, el resumen que yo me he enterado es el siguiente. Sistema de monitorización continua intermitente y tiempo real en diabéticos tipo 1 y tipo 2, financiado. Pues de momento, aunque todavía, por ejemplo, en Madrid no está, digamos, en práctica clínica, pero están elaborando el circuito, pues están en Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña. Otras comunidades tenemos monitorización intermitente en diabetes tipo 1 y en tipo 2 intermitente y en tiempo real, que serían todas estas comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Canarias, Baleares, Aragón, Castilla-León y Castilla-La Mancha, que a lo mejor no está aplicado todavía, pero está en periodo de aplicación, en fin, eso de momento. Y luego los que solo tienen monitorización intermitente en tipo 1 y en tipo 2, que son País Vasco, Andalucía, Murcia, País Vasco, La Rioja, allí los que veis, ¿no? Entonces, la conclusión de esto, más allá de datos muy específicos, es que en cada comunidad autónoma se financia un tipo de monitorización continua, de manera que hay una gran inequidad en lo que puede acceder, a los dispositivos que puede acceder cada paciente dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida. Y esto no debería ser así. Es la reflexión un poco final a esto que os he contado. También, por supuesto, el Ministerio establece unos criterios de retirada, que sería que el paciente no utilice el sistema al menos el 70% del tiempo, que la tasa de ocurrencia de hipoglucemias graves u otras complicaciones graves no disminuya con respecto al año anterior de haberse implantado el dispositivo, que tuviera reacciones cutáneas al dispositivo, que el paciente siga utilizando el mismo número de tiras de glucemia capilar que antes de llevar el sensor y a solicitud del paciente. Bueno, pues ya vamos a la tercera parte, que es a la tercera pantalla, que es cuál recomendar a cada paciente. Bueno, pues aquí, cuando uno lo pregunta, dice, pues ya está, esto es súper sencillo, pues monitorización intermitente versus monitorización en tiempo real, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dicen las guías clínicas? Y esta es la única decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, las guías clínicas he puesto los estándares de diabetes care de la ADA del 2023. Entonces, en cuanto a evidencias, hay evidencias en las dos, o sea, para intermitente y para tiempo real. Lo que ocurre es que en tiempo real las evidencias son mucho más, digamos, robustas, con estudios randomizados, controlados, es decir, más robusto. Por eso veis que el nivel de evidencia va a ser A, ¿vale? O B, mientras que en monitorización intermitente es B, C, incluso E. Entonces nos dicen, pues tanto para adultos, pues eso, tipo 1 como tipo 2, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, hay evidencias de los dos más robustas en tiempo real. Más allá de esto, que no vamos a pasar, me gustaría también hacer una segunda reflexión, aparte de lo que dice la guía ADA. Pues que nos planteemos también
si utilizamos una monitorización intermitente, que como veis hay evidencias, cuántas veces tenemos que recomendar escanear para tener un buen control, ¿verdad? Entonces, esto es un estudio en vida real que me gusta mucho de Israel, que fue publicado el año pasado con 12.300 pacientes cogidos desde 2014 hasta 2020 y veían para tener un tiempo en rango determinado como media cuántos escaneos se tenían que hacer al día con la monitorización intermitente y decían, para llegar a un tiempo en rango que las guías nos dicen, el tiempo en rango entre 70 y 180, que tiene que ser por encima del 70%, ¿cuántos escaneos necesitan hacerse al día? Y entonces salía que 15, es decir, 16 escaneos conseguían un tiempo en rango como media de 70%, que yo me planteaba en un año son 5.800 escaneos y en 6 años, que es lo que dura la carrera de medicina, 35.000 escaneos. Entonces, eso es otra reflexión también adicional a pues el precio, muchas cosas que vamos a tener en cuenta. Bien, esas son las guías de la ADA, pero vamos a ver qué otras guías, qué nos dicen, cómo elegir, cómo seleccionar. Bueno, pues las mismas guías de la ADA del 2023 dicen que la elección del dispositivo debe adaptarse a las circunstancias personales del paciente, a sus preferencias y a sus necesidades. Y en las guías NICE, ¿qué nos dicen? Tenemos las guías NICE del 2015, que fueron actualizadas en marzo de 2022 precisamente para esto, además de otras cosas, pero tocan este tema. Y dicen, mirad, elegir el dispositivo en función de las preferencias, necesidades, características y funcionalidad de los dispositivos. Y si una vez tomadas todas estas cosas en conjunto, hay dos casas comerciales que están equivalentes, o sea, dos dispositivos que son equivalentes en todo lo demás, elegir el más económico, porque indudablemente el dinero es el dinero. Y aquí en España diríamos el que esté financiado, ¿verdad?, por la comunidad autónoma. Bien, es decir, que nos indican que tenemos que hablar con el paciente, tenemos que conocer al paciente para saber cuál será el mejor para ellos. Entonces, la opinión del paciente es esencial. Entonces, aquí os presento a Martina y a Martín, que son dos pacientes diabéticos tipo 1, pues que vamos a elegir sus dispositivos. Entonces, en primer lugar, elaboran una tabla los de la guía NICE diciendo qué tenemos que pensar. Entonces decimos, bueno, pues lo primero que nos va a preocupar sobre todo es la exactitud. Entonces la exactitud también me preocupa a mí como endocrino, o sea, hay que saber si esto es fiable. Bien, entonces para hablar de la exactitud tenemos que hablar del MARD. ¿Qué es el MARD? Que habréis visto antes cuando yo ponía los distintos sensores, MARD de 8, MARD de... Bueno, el MARD es la media absoluta de las diferencias relativas. Pues os habéis quedado igual, ¿no? ¿Y eso qué es? Bueno, estamos midiendo glucosa en el espacio intersticial. Esa glucosa son distintos puntos que el sensor nos está dando. Cojamos el primer punto. Entonces, el primer punto es si al mismo tiempo que se mide la glucosa intersticial en ese momento, medimos un análisis de sangre, ¿vale? Una glucosa en el análisis de sangre, veréis en los artículos que pone YSI, es el Yellow Spring Instrument, que es, digamos, la glucosa en sangre de toda la vida. Entonces, y se compara la glucosa intersticial en ese momento con su equivalente en glucosa plasmática, eso es una pareja de datos. Y esa diferencia entre las glucosas es la diferencia relativa. Si hacemos eso en todas las glucosas intersticiales, son distintas parejas de datos con distintas diferencias relativas. Y la media de esas diferencias, hacemos una media, esa es la media absoluta de las diferencias relativas, que es el MARD. El MARD debería estar lo más pequeño posible, la diferencia entre la glucosa intersticial y la glucosa plasmática, lo más pequeño posible, lo cual nos va a indicar mayor exactitud. Entonces os he puesto en un listado, bueno, por los distintos MARD, ¿verdad? Todos los sensores colocados según el MARD que nos dicen las casas comerciales que tienen, de manera que el más exacto, según esto, sería Libre 3 con 7,8 y el más inexacto, entre comillas, sería de 9,7. Aquí hay un valor muy importante que es el de 10, porque nos dicen que todos los sensores que deben ser aceptados para tomar decisiones terapéuticas basándonos en el valor del sensor y no obligando al paciente a hacer glucemia capilar, deben tener MAR por debajo de 10%. Y también nos dice, una MAR que esté por debajo del 10%, pero que a lo mejor, es decir, descensos de la MAR, para explicarme mejor, más por debajo del 10%, se piensa que aportan muy poca significación clínica, ¿vale? O sea, que lo que hay que pedir es que todos los sensores tengan esa MAR por debajo del 10%, sin más, pero no establecer mucha distancia entre MAR pues de 9,1 y 9,7, ¿vale? Esto es para la Unión Europea, esto es lo que aceptaría la Unión Europea, pero ahora os voy a contar. Bueno, pues ya con esto está ya hecho, ¿no? Entonces el DES con G7, como veis, es una MAR de 8,2, que es el que va a salir, ¿no? Que ahora mismo está en Estados Unidos. Y bueno, pues fin, pues ya está. Elegimos en función de la MAR y el más exacto, del más exacto al menos exacto. Bueno, pero no.
no, un momento. Esto es más complicado, bastante más complicado. Entonces, bueno, os voy a contar que esta parte os la voy a contar y viene de un artículo de Pemberton, que además también publicó también, o se presentó el mismo artículo, el ATTD 2023, y me pareció súper interesante. Entonces, muy conciso os lo voy a contar. Bueno, resulta que para la Unión Europea uno tiene que preguntarse cómo se aprueban estos dispositivos, ¿no? Porque le da el sello de calidad de la Unión Europea. Entonces, hasta mayo de 2021, en la Unión Europea, tú te presentabas y podías estar en clase 1, clase 2A, clase 2B o clase 3. En clase 1, la Unión Europea no tenía prácticamente que intervenir absolutamente para nada, ¿no? Y ahí estaban las bolsas de orina, las vendas, las medias elásticas. En la clase 2A solamente intervenía para ver la fase de fabricación, pero no se metía mucho más, no se mete mucho más. Y ahí, amigos, está algún sensor, un sistema de monitorización continua, como por ejemplo entre ellos el Metrum, que os contaba yo, que está aprobado en España, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está el Metrum y está exactamente igual que los audífonos o las lentes de contacto, ¿vale? La clase 2B es en la que, bueno, pues la Unión Europea pregunta algo sobre el diseño o la fabricación de los productos, pero no se mete a analizar la exactitud absolutamente de nada de lo que se presenta. Y ahí están el resto de dispositivos de monitorización continua, exactamente igual que, como veis, las lentes intraoculares y los condones, como veis ahí, ¿no? Entonces, de hecho, las casas comerciales tenían obligación de presentar pues grupos representativos, ni siquiera estudios completos, sino grupos representativos de pacientes, incluso estudios de otras casas comerciales porque tu sensor consideras que es equivalente, es decir, ni siquiera del propio dispositivo, sino de otros dispositivos. No tienen obligación, además, de publicar los datos en ningún sitio, con lo cual hay muchos estudios que no están publicados y no tenemos acceso a ver de dónde sale. Es decir, todo muy confuso, como os decía, profuso y difuso, ¿no? Y finalmente en la clase 3, pues otro tipo de material. Esto fue hasta mayo de 2021. Entonces, aquí estaban los sensores que tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, a partir de mayo de 2021 entra en vigor, digamos, a pleno efecto, una normativa diciendo que esto hay que, para los sistemas de monitorización continua, hay que poner esto como mucho más estricto y hay que pedir criterios, pues se analicen los criterios de exactitud, de seguridad, hacer estudios exactamente igual como con los fármacos. Es decir, un fármaco hay que presentar una serie de estudios precomercialización, poscomercialización, hay que estar supervisado, tiene que haber vigilancia de los distintos estamentos. Lo que ocurre es que estas obligaciones pueden derogarse, es decir, retrasarse hasta 5 años, de manera que hasta el 2026 todavía pueden estar funcionando, 2025, los sistemas de monitorización continua que han sido aprobados con la normativa anterior en Europa. Con lo cual, el único que realmente ha pasado por esta fase de momento es el DESCON G7. Luego tenemos, en contraposición con los criterios de la Unión Europea, tenemos los americanos que son mucho más estrictos. Tenemos los de clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Dónde estaban situados hasta 2018 los de tiempo real? En clase 3, que se pedía bastante información. Y los de intermitente hasta 2018 estaban en clase 2, de moderado alto riesgo. Pero como la tecnología va tan súper rápido, si tenían que pasar todos los estándares de corte para ser aprobados por la FDA, nunca iban a llegar al público, con lo cual, pues se activó una vía de notificación rápida para estos dispositivos con una serie de criterios, que son los criterios ICGM, que son todos estos, que por supuesto no vamos a centrarnos, pero imaginaos qué diferencia con respecto al mercado europeo, muchísimo más estrictos. Y esto hace que si comparamos dispositivos que están aprobados en la Unión Europea y por Estados Unidos, pues vemos que hay algunos que sí, que son, digamos, los más robustos con evidencias científicas, como son el G6, el G7, los Guardian o los Freestyle, ¿verdad? Y sin embargo hay otros, por ejemplo, el Guardian 4 no está aprobado en Estados Unidos, pero por ejemplo, pues el Metrum no está aprobado, el Glucomen D no está aprobado en Estados Unidos, pero sí en España. Y por ejemplo, el DESCON One, que es el mismo software que el DESCON G6, está aprobado en Europa, pero no en Estados Unidos porque no se presentó en Estados Unidos. Esto es como una diferenciación con respecto al Glucomen D y al Metrum. Bien, entonces, una vez que sabemos eso, es decir, que los sistemas de monitorización continua de los que contamos aquí en España
han pasado el mercado europeo solo esa normativa, tenemos que no solo fiarnos del mar, vamos a ver primero cuando nos vienen a presentar estos dispositivos qué tenemos que pensar, ¿no? Primeramente tenemos que pensar en el diseño del estudio, como haríamos con un fármaco, exactamente igual, es decir, las condiciones en las que se ha hecho, si nos facilitan el estudio, claro, las condiciones que se ha hecho los estudios para probar estos dispositivos, ¿replican las condiciones de los pacientes que yo tengo en mi consulta o no las replican? Si no la replican, no vamos a seguir preguntando al delegado por la MAR, porque no es aplicable, exactamente igual que pasa con un fármaco. Con lo cual, tendríamos que verificar la población del ensayo, si es igual a la mía, el método de laboratorio de referencia y ver pues, cómo se ha diseñado el estudio. ¿Por qué? Porque una pregunta que yo me hago, ¿es posible con la normativa de la Unión Europea hacer un estudio en el que cocinemos un buen MAR? Y que nos lo aprueben, por supuesto. ¿Y cómo se cocina? La receta es muy fácil. Metemos diabéticos tipo 2, no solo diabéticos tipo 1 en el estudio, hacemos un análisis de los días del sensor, pero no de todos los días, como dice la FDA, no, sino de unos poquitos días, que suelen ser más exactos al principio. Metemos edades más altas y quitamos a los jóvenes, a los adolescentes, que siempre tienen más variabilidad, entonces nos va a salir la exactitud mejor, y evitamos que hagan ejercicio esos días, o incluso son estudios in clinic, no en casa, ¿no? De manera que siempre la exactitud va a ser mayor. Con lo cual, bueno, pues por ejemplo, os voy a poner ejemplos de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los distintos dispositivos y entonces una duda, dices, esto es todo de Pemberton, que se ha pasado un año de su vida, como contó, porque era muy difícil obtener información intentando sacar toda esta información. Entonces decía, mira, rango de edad en función que sí que se ajusta a los estudios publicados. Pues dice, pues mirad, pues el Glucomen Day y los que tenemos aquí, los Medtrun, pues están aprobados en niños, pero en los estudios que han publicado no es de niños. Entonces, efectivamente, ¿veis? El Glucomen Day, por ejemplo, está aprobado a partir de los 6 años y el Medtrun a partir de los 2 años, pero los estudios del Glucomen Day son a los 18 y los del Medtrun son para mayores de 18 los que tienen publicados, con lo cual están aprobados, sin embargo, por la Unión Europea para niños. O, por ejemplo, meto más diabéticos tipo 2 y entonces me baja la MAR. Entonces, veis aquí, por ejemplo, cómo pasamos de estudios hechos con el G6 o el Descon One con 99%, Libre 2 con 98%, a casas comerciales como Medtrun, donde en su grupo de pacientes ha metido 16% de diabéticos tipo 1. Entonces, claro, te sale una MAR espectacular. O, no, sobre todo, o los dos Medtrun el 57% y el resto son diabéticos tipo 2. Con lo cual, claro, la exactitud no es comparable. O incluso, os lo voy a poner aquí, los días del sensor, ¿no? Es que hay algunas casas comerciales que solamente están sensando el 36% de la vida activa del sensor, como el Glucomen Day, o otras, como Medtrun, el 29%. Entonces, claro, te surgen muchas dudas de esas MAR si son reales. Hay veces que no, en los estudios que han presentado no incluyen Insulin Challenge, ¿no? Que es pues olvidar insulina o hipercorregir hiperglucemias o ejercicio. No han incluido a ese grupo de pacientes. Entonces, claro, yo me pregunto o me planteo que mis pacientes diabéticos no son así. Tipo 1, pues se olvida la insulina, se hipercorrige las hiperglucemias, con lo cual, pues vemos aquí pues, que hay casas comerciales que en los estudios que han presentado no están metidas estos temas. En niños todavía es peor, ¿no? Esto. Bien, una vez que hemos dicho, bueno, pues ya tenemos estudios robustos, efectivamente, muy fuertes, vamos a preguntar las condiciones analíticas y vamos a ir a la exactitud, ¿verdad? Hay distintos tipos de exactitud, pero la que vamos a hablar es la del punto, ¿no? Y para eso tenemos la MAR. Entonces, la MAR, que ya os he explicado lo que es, nos dice, efectivamente, es como tú decir a un señor, usted puede cruzar el río porque como media, el señor no sabe nadar, como media hay 1 metro, ¿eh? Claro, hay zonas que tienen 50 centímetros, pero es que hay zonas que tienen 2 metros o 3. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llega a la zona de los 3 metros? Pues que se va a ahogar. Pues en este caso es lo mismo, es decir, no es solamente importante la exactitud como media, sino en los extremos. ¿Cómo es exacto cuando estamos en hiper o cómo es exacto cuando estamos en hipo? Efectivamente, ¿cuánto de exactos son en los extremos? Entonces, para esto hay muchísimo y hay muchísimos métodos, desde lo más sencillo, que es glucométricas, que cogen todo el rango de glucosa sin tasas de concordancia, donde está la MAR, a otras glucométricas que ya van con rangos específicos de glucosa sin tasas de concordancia, a cada vez mejor, ¿no?
glucométricas que cogen todo el rango de glucosa con tasas de concordancia y lo más, que son glucométricas que cogen un rango específico de glucosa, ya sea el tiempo en rango, tiempo por encima del rango o tiempo por debajo del rango, ¿no? Con tasas de concordancia. Entonces nos vamos a quedar con estas últimas que son las mejores y que son las que piden los americanos en la FDA. Entonces sí, en los criterios ICGM nos piden estos criterios, no la MAR, sino estos criterios, que serían los criterios 15-15 y los criterios 40-40. El criterio 15-15 nos dice que cuando estemos por debajo de 70, el 85% de las veces, de las lecturas que tengamos por debajo de 70, tienen que estar como mucho dentro de un intervalo de 15 miligramos decilitro de diferencia. Cuando estén entre 70 y 180, el 70% de los valores no se pueden separar más del 15%. Y cuando estemos por encima de 180, el 80% de los valores no se pueden separar más del 15%. Los criterios 40-40 son todavía más importantes. El primero nos dice que el 98% de las lecturas por debajo de 70 tienen que estar en una diferencia de 40 miligramos decilitro. El segundo, el 99% de las lecturas entre 70 y 180 no se pueden separar más del 40%. Y el tercero, el 99% de las lecturas por encima de 180 no se pueden separar más del 40%, ¿vale? Bien, entonces si aplicamos esto y nos ponemos estrictos, dices, pues oye, pues mira, por ejemplo, en los criterios 15-15, pues mira, parece que el G7 con respecto al Dexcom-1 y al G6, en los criterios de hipoglucemia, pues parece que es más exacto, ¿verdad? 92%. Dices, bueno, pues muy bien. O, por ejemplo, aquí, pues parece que el Libre 3 parece que es más exacto en el tiempo, en rango, ¿no? Por ejemplo, pero sin embargo, en las hipoglucemias parece que tiene la misma exactitud que tenía el Libre 2, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, al Glucomen Day, pues vemos con un poquito de estupor que en el tiempo por debajo del rango, solo en el 58% de los casos, ¿verdad? Tenemos una distribución cuando está por debajo de 70, más o menos 15 miligramos decilitro, con lo cual, bueno, pues es un poquito problemático. Y también vemos, por ejemplo, el sensor 3, que no os lo he contado porque está prácticamente descatalogado y solo está el sensor 4, como efectivamente, pues si nos lo colocamos en el abdomen, pues no es fiable en hipoglucemia, pero si nos lo colocamos en el brazo sí. Entonces son cosillas pues que son muy importantes. Y luego, sin embargo, el sensor 4, que sí que os lo he contado, no tiene nada publicado. Entonces puede ser el más exacto o el menos exacto del mercado. No lo sabemos porque no hay datos publicados, no lo han facilitado. Entonces, en cuanto a los criterios IC 40-40, pues lo que yo os decía, pues también todavía son más importantes. Entonces, fijaos que cuando estamos por debajo de 70, veis que solo en el 95% de los casos va a haber una diferencia de 40 miligramos decilitro y tenemos que pensar que también estamos con el intervalo de confianza del 95%, de manera que es posible meterte en un coche con, pues tienes un 5 más porque hay que coger el intervalo de confianza, un 10% de posibilidades de meterte en un coche con 60 y realmente que no sea 60, sino que tengamos 20, ¿no? O entendéis lo que os digo, con lo cual es bastante poco fiable en hipoglucemia y sin embargo está aprobado. Entonces, una vez que hemos visto la exactitud como término general, y esto es como una reflexión un poco general, antes de pasar a hipoglucemia, decir que es importante, y de hecho en Inglaterra están intentando que las autoridades nacionales supervisen, digamos, pedir a su ministerio que supervisen estos criterios de la Unión Europea y que supervisen digamos que los dispositivos que se aprueban en su país. Y yo creo que en España deberíamos también desde las sociedades pedir lo mismo, ¿no? Para que a pesar de contar con la normativa europea haya un cierto control, porque si no pueden salir en los concursos en las distintas comunidades y los tenemos que poner en los pacientes. Entonces, bueno, el segundo punto muy importante para el paciente y sobre todo para el endocrino serían las hipoglucemias. Hay que saber la frecuencia, su percepción, su severidad, si viven situaciones de alto riesgo de hipoglucemia, si la pueden comunicar o no, y si tienen actividad física errática. En el campo de las hipoglucemias hay que distribuir sí o no, severas o desapercibidas. Y aquí vamos al mundo de las alarmas. Os lo he puesto como separado los distintos sensores, ¿no? Por alarmas. Tenemos los de glucosa alta y baja, que son las estándares que lo tienen todo, y luego cuanto más hipoglucemia severa tengamos o desapercibida,
tenemos que tener más alarmas y mejores alarmas, ¿verdad? Con lo cual, las más interesantes son aquellos dispositivos que tengan alarmas predictivas y alarmas de glucosa baja urgente, ¿vale? Entonces, como veis, al final, los que tienen alarmas predictivas serían Descon G6, el Guardian Sensor 4, el Glucomen D, que ya hemos hablado de lo que pasa en hipoglucemia, y el Eversense, que es el implantable. Con lo cual, y luego la alarma de glucosa baja urgente, que ya te pita porque estás ya muy bajo, que es el Descon G6, el Guardian Sensor 4 y el Glucomen D. Y entonces preguntaréis, bueno, vale, ¿y entonces esto implica algo? Sí, lo que se ha visto es que los dispositivos que tienen alarmas predictivas de hipoglucemia permiten minimizar las excursiones en hipoglucemia con respecto a los que no las tienen y solo tienen alarma de hipoglucemia, permiten minimizar las excursiones en el 58% de los casos, versus el 7%, bueno, versus el 31%. Y también minimiza las excursiones en hiperglucemia, porque luego hay un rebote generalmente. Entonces, en un 36% de los casos versus un 11% de los casos. Y nos permite, además, tener cierta seguridad en fijar el dintel objetivo de las hipoglucemias pues en 80 en lugar nos permite mantener pues dinteles en 70, ¿no? Para que nos suenen las hipoglucemias y no ponerlos en 80 miligramos de cilitro pues para prevenir, ¿no?, su aparición, porque siempre si lo ponemos en 80 el tiempo en rango siempre se va a ver un poquito más resentido. Bien, una vez que vemos esto, vamos a preguntarnos si tiene compatibilidad con un sistema, con una bomba de insulina. Esto es muy importante porque es fundamental desde el día 1 que se conoce al paciente ya estar un poco meditando en la cabeza si por el tipo de paciente, por sus características, este señor sería compatible para un sistema integrado. Ya sabéis que son bomba, sensor, algoritmo que los conecta y conexión completa en la que la bomba va modificando la perfusión de insulina en función de las glucosas sensadas, ¿vale? Entonces, en este caso, por dejarlo como muy claro, quiero deciros que en los sistemas el mundo de los sistemas integrados, tenemos dos grandes edificios. Tenemos el edificio Dexcom y el edificio Medtronic, ¿vale? Entonces, en el edificio Dexcom tenemos el Descon G6, que va conectado absolutamente con todas las bombas, menos con las de Medtronic, a través de distintos algoritmos, ¿vale? Y el segundo edificio es el de Medtronic, que va conectado con sus propias bombas, ¿vale? Que son las Minimed. Bien. Pero en este mundo está metiéndose ya el Libre 3, ¿vale? Entonces, que veis que es un edificio en construcción. ¿Qué ha pasado con el Libre 3? Veréis, pues el Libre 3 fue aprobado en mayo del 2022, cuando salió en la Unión Europea directamente, lo aprobaron para conexión con el sistema integrado. Concretamente, bueno, pues a partir de esa aprobación, pues hizo, digamos, negociaciones con la casa Ypsomed, y entonces ha empezado ya, de hecho está aprobado clínicamente ya y utilizado en Alemania, ¿vale? Entonces, a través de un algoritmo que se llama CAM-App, Ipsopap, se conecta ya con el Libre 3. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que en Estados Unidos salió, pero no fue aprobado ni el Libre 2 ni el Libre 3 para su interconectividad con bombas. ¿Por qué? Por la interferencia con el ácido ascórbico. Entonces, claro, son pequeñas modificaciones que producen las glucosas, pues por tomar vitaminas o por tomar un zumo de naranja, que serían para sensores solos poco interferentes, pero claro, un sistema integrado donde la bomba va a actuar en función de lo que le dice el sensor, sí se puede ver muy modificado. Entonces, ¿qué ha pasado hace unas semanas? Esto es información de última noticia. Pues en marzo del 2023, Abbott presentó a la FDA ensayos de una versión modificada tanto del Libre 3, que no interfiere con el ácido ascórbico, de manera que ha sido aprobada esa versión modificada para conectar con las bombas. Entonces, esa versión modificada, Abbott ha comunicado que progresivamente va a ir metiéndose en el mercado y va a ir, digamos, quitando protagonismo a la otra versión. Pero de momento la versión que tenemos en Europa es la que tienen en Alemania, y de momento la que a lo mejor sale en España próximamente es la no modificada, salvo que, bueno, pues haya cambio de momento en el mercado. Bien, una vez que hemos visto 4 pinceladas de los sistemas integrados, los aspectos técnicos, tenemos que preguntarnos si el paciente tiene móvil compatible, si el paciente tiene ordenador. Entonces, como veis, son las distintas aplicaciones en la nube que tienen pues, los distintos sensores que ya os había comentado anteriormente. Bien,
Luego la imagen corporal. La imagen corporal sobre todo va a ser importante para Martina, ¿vale? Para los pacientes adultos emergentes, que ahora mismo es hasta los 30 años, adolescentes y jóvenes. Entonces es un factor muy importante. Y cuando hablamos de la imagen corporal estamos hablando del tamaño, del grosor y del lugar de inserción. Entonces a Martina le preocupa el grosor. Aquí os he puesto una regla desde el que es más finito hasta que es el más grueso. Resulta que a los diabéticos, a las personas con diabetes les preocupa mucho sobre todo la parte lateral, es decir, que se vean de lado y les aparezca, digamos que se sobreleve el sensor y se les vea, ¿no? Las chicas con ropa justita. Entonces, el más finito es el Libre 3. Como os he dicho, son 2 monedas de céntimo superpuestas, ¿vale? Muy, muy finito. Y luego está el Libre 2 y el más grueso es el Descon G6 y el Descon One, ¿vale? El G7, que es el que va a salir próximamente, veis que es pues también muchísimo más finito que el Descon G6, y un poquitito más grueso que el Libre 3, ¿vale? También les importa el tamaño, indudablemente, cuando se lo ponen. El más grueso va a ser el G6, después el Descon One, el Glucomen Day, el Eversense, os lo he puesto todo por orden. El Libre 2 y el Libre 3, que es muy, muy finito. Si comparamos el Libre 3 con el Libre 2, fijaos desde fuera, pues que es muchísimo más pequeño. El Descon G7, cuando salga, pues también será mucho más pequeño. Este G7, además, no necesita... Es decir, se van a abaratar los costes porque se puede tirar directamente, con lo cual va a ser, además de que sea más pequeño, yo creo que va a ser una innovación importante, ¿no? Pero sigue siendo más grande que el Libre 3. Bien, y finalmente vamos a ir al lugar de inserción. Hombre, evidentemente, si tenemos sensores que se pueden insertar en zonas no visibles, ¿no? Como el abdomen o la parte trasera, es más interesante, si nos preocupa, ¿verdad?, que se nos vea. Entonces tenemos pues todas las edades, el G6, el One, el G7, en el abdomen y en brazos, y en niños en la parte de detrás. El sensor 4 pues tenemos en niños hasta los 17 años, donde lo veis, y a partir de los 18 en abdomen y en brazos. El 3 no lo mires porque prácticamente lo están retirando. El Glucomen Day en abdomen. El Libre 2 y el Libre 3, como sabéis, en brazos, y el Eversense solamente en brazos. Finalmente nos interesa, ya esto por parte de Martín, pues la facilidad de uso y la seguridad. En este caso, pues a Martín y a sus coetáneos les interesa sobre todo, bueno, pues las calibraciones, porque si precisa calibraciones a veces tenemos que utilizar pues muchas veces las manos y a lo mejor pues tenemos problemas visuales, tenemos problemas neurológicos y tenemos demencias, ¿verdad? Y nos va a importar las calibraciones, la vida útil, cuanto más dure, menos tengo que hacer cambios y menos toqueteo, los escaneos que no dejan de ser problemáticos y los seguidores. Entonces, en cuanto a la vida útil del sensor, os lo he puesto también muy sencillo. Entonces, tenemos sensores que duran 7 días, que son los Guardian. Tenemos sensores que duran 10 días, que son los Descon, G6 y One. Y el nuevo va a tener un periodo de gracia un poquito más largo, que son 10 días y medio. Tenemos sensores que duran 14 días, que son el Libre 2 y el Libre 3. Y luego tenemos el Libre 3 modificado, este del ácido ascórbico, que dura un día más, ¿vale? Y el Glucomen Day. Y luego tenemos sensores que duran 6 meses, que es el Eversense. Esto de la duración también tiene su historia, porque si te metes en los documentos de la FDA, porque los americanos obligan a que tengan todo publicado, pero luego es súper difícil meterte en la FDA a buscar datos en concreto, pero les obligan a publicar estudios post-comercialización. Y entonces los datos que tenían publicados, que es lo que yo he podido encontrar, porque esto es súper difícil de encontrar, por ejemplo, del Libre 2, que dura 14 días, pero es verdad que en estudios post-comercialización en la propia página de la FDA te dicen que 14 días solo dura el 71% de los pacientes, el 30% no dura el sensor 14 días, con lo cual una cosa es lo que aparece y otra cosa son en vida real los resultados, ¿no? Lo que te dicen los pacientes, no es que me lo he tenido que quitar, es que se despega, es que no es exacto, ¿no? Entonces, eso también es difícil encontrar luego estudios post-comercialización que nos lo digan. Las calibraciones, pues a los pacientes ancianos, si están un poquito, que no son independientes o discapacitados, nos interesan que no calibren, ¿no? Los que sí calibran son el Glucomen Day, el Guardian Sensor 3, que como os digo están descatalogando, y el Eversense, a partir del día 21. Los que no precisan calibración serían los Freestyle Libre, los Descon y el Guardian Sensor 4. Y lo mismo, si nos planteamos en un anciano, pensamos que el objetivo de las guías de tiempo en rango en ellos sería un 50%, ¿vale? Supone para estar bien en ese objetivo 13 calibraciones al día, ¿vale? Como media, que son 4.700 escaneos al año. Entonces hay que ver las circunstancias que tiene el paciente y si tiene cuidadores o no para estar escaneándose. Y luego tenemos los seguidores. Nos interesa en este grupo de población pues, que los cuidadores quizás pues, puedan tener un poquito controlados a los ancianos. Todos tienen posibilidad de seguidores, menos el Descon One.
Bien, y finalmente, pues problemas dermatológicos. Cada vez que estamos poniendo más y más sensores, nos damos cuenta que tenemos más problemas dermatológicos, entonces que son las reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, tenemos dos sensores interesantes, que es el Eversense, lo que pasa que es implantable, pero ellos en su información dice que los adhesivos son de silicona y producen menos alergias. Y luego el Glucomen-D, la verdad es que la inserción es sin aguja guía, con lo cual pues parece pues, que da menos reacciones, menos dolor, y luego que como tiene una mayor superficie de adhesión, tiene menos presión por centímetro cuadrado y produce menos reacciones alérgicas. Esto me lo han facilitado las casas comerciales. Bueno, pues fijaos qué cantidad de cosas, que la cosa no es tan sencilla como intermitente o tiempo real, sino que hay que tener en cuenta un montón de características de los pacientes. Y por terminar y no extenderme demasiado, bueno, pues me he planteado que, bueno, si me preguntáis, bueno, ¿qué elegirías tú, tiempo real o intermitente? Yo elegiría lo que tiene mi comunidad autónoma, porque si no, por ahí, ya a partir de ahí, apaga y vámonos. Y dentro de eso, si tenemos la suerte de estar en una que podemos elegir las dos opciones, bueno, pues habrá muchos pacientes que puedan ir perfectamente con un intermitente o con un tiempo real económico, como el Descon One, perfectísimamente, ¿no? Ya lo que más nos guste según las características, pero hay una serie de grupos de pacientes donde, bueno, me gustaría 4 pinceladas, ¿no? Que serían Martina, que son los adultos emergentes, los adolescentes, los ancianos y los pacientes que tienen hipoglucemias inadvertidas y severas. En los adultos emergentes, bueno, pues hay que saber las características de los adolescentes, ¿no? Que son, bueno, pues características en cuanto pues, a inmadurez, a romper barreras, a no querer supervisión. Tienen además la función, lo que es la parte funcional, ¿no? De la función ejecutiva, se llama, que está muy limitada. Es decir, tú les haces un PET-TAC a estos, yo lo digo siempre, a estos adolescentes, explicándoles alguna cosa y a lo mejor no se te enciende nada en el PET-TAC de glucosa, pero es que ha habido estudios hechos con PET-TAC, efectivamente, donde se ven que la función ejecutiva de estos adolescentes no está desarrollada, que a veces les pedimos cosas que no pueden hacer porque todavía sus áreas cerebrales ejecutivas no están desarrolladas como las de un adulto. Entonces, ¿qué se ve en estos pacientes? Pues que abandonan, en primer lugar, por temas de imagen corporal, no quieren ponerse sensores o que los abandonan muy rápidamente, que si tienen un intermitente no se escanean las suficientes veces, que no quieren seguidores porque no quieren ser supervisados ni por los médicos ni por sus familiares. Se ha visto además que el uso de receptores en ellos predice el que no sean adherentes a la terapia. O sea, fijaos qué tontería que es utilizar un receptor, pero se lo dejan. Entonces hay que intentar que sea siempre en dispositivo móvil, con lo cual, bueno, pues son una serie de características importantes. Por tanto, se puede empezar con ellos con un sistema intermitente o con un sistema monitorización continua, pero se puede empezar con un intermitente. Pero claro, si el intermitente, que es lo más probable, no se hacen el número suficiente de escaneos para que las descargas puedan ser interpretadas, es una población que, aunque el ministerio nos diga, hombre, que no se escanea el 70%, no, hay que retirárselo. Hombre, yo creo que no, que hay que entender las características fisiológicas de esta población y a lo mejor hay que ofertarles un sensor en tiempo real, ¿no? Porque en diabetes no hay pacientes buenos y pacientes malos, igual que no los hay a lo mejor en otras patologías, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, pues un cáncer de pulmón, yo qué sé, ¿no? Que están dando quimioterapia y entonces, que yo pongo siempre mucho este ejemplo, como sigue fumando, no te voy a dar la quimioterapia, pues nuestros diabéticos no tienen un cáncer, pero tienen una patología muy grave y estamos en un periodo de adolescencia donde se pueden acumular muchas complicaciones y son muchos años, ¿no? Entonces, ¿por qué a este chico que sabes que funcionalmente la función ejecutiva no la tiene desarrollada, le vamos a quitar el sensor? Pues vamos a intentar ayudarle, ¿no? Porque son pacientes distintos con problemas distintos y los tendremos que abordar de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, la verdad, me parece una población para poner una monitorización en tiempo real, ¿no? Y cuando sean mayores, seguramente tengan 30 años, nos agradecerán no haberles quitado la monitorización y haber permitido que esos años hayan estado relativamente o no muy mal, ¿no? Luego, una posibilidad... Un minutillo, Elena. Ya terminamos. Posibilidad de conexión a bolígrafos inteligentes me parece importante, pues porque, bueno, pues así podemos ver las glucemias y las insulinas que se ponen, que no tengan receptor. Si son candidatos a bomba de insulina o sistema integrado, ir pensando en poner uno compatible, y en un futuro sería estupendo utilizar los sistemas de monitorización continua con cuerpos cetónicos, que eso es el futuro, ¿no? Porque esto se hace muchas cetoacidosis y tal, y bueno, sería una buena cosa para tener. En los ancianos, que sabéis
sabéis que tienen más frecuencia de hipoglucemias y de hipoglucemias desapercibidas severas y mayor repercusión, pues y que pueden tener problemas neurológicos, incluso pues ya demencias y tal, pues sería útil, pues más útil los monitores en tiempo real, ¿vale? Que no necesiten escaneos, que cumplan, sean muy exactos en hipos, que cumplan los criterios 15-15 y 40-40, con alarmas predictivas de hipoglucemia, que puedan tener seguidores y que puedan estar conectados a bolígrafos inteligentes, para que los seguidores puedan ver cuándo se pone insulina, ¿no? Y finalmente, para pacientes con hipoglucemias severas o desapercibidas, monitorización a tiempo real, que cumpla muy exacto en hipoglucemia los criterios 15-15 y 40-40, con alarmas predictivas de hipoglucemia, si podemos con alarma todavía más de baja urgente y con seguidores. Y en conclusión, para terminar, diríamos que la normativa de la Comunidad Europea en cuanto a homologación de los sistemas de monitorización continua de glucosa es inconsistente, muy laxa, que se debe exigir a las autoridades sanitarias una supervisión a nivel nacional de estos sistemas que se aplican, ¿no? que se aprueban y que además que cumplan, ¿no? las evidencias científicas, igual que los fármacos, que la elección de los sistemas de monitorización continua debe individualizarse según las necesidades, características, preferencia de los pacientes y sobre todo también la capacidad que tengamos nosotros de ponerla, y que se tiene que elegir, si dos sistemas son iguales, el más económico, que en la actualidad la elección del sistema, los sistemas de monitorización continua de glucosa en España se basan en criterios económicos y no técnicos, existiendo inequidad en cuanto al acceso a los distintos tipos de monitorización en todo el territorio nacional, y que no hay pacientes diabéticos buenos o malos, sino pacientes diabéticos con distintos problemas que hay que abordar de manera diferente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Espectacular la presentación, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero yo creo que dejamos 5 minutillos. Es que me parecía tan interesante que tampoco podía cortarte de ninguna manera, ¿eh? O sea, porque era una pasada. Siento mucho porque es que intento ir lo más rápidamente posible, pero no quería que se me entendiera, entonces digo, madre mía. Nada, merece la pena, te lo aseguro, y estoy seguro que todas las personas que están escuchándote les ha compensado. Voy a aprovechar el prime time porque se me ha pasado antes una cosa, que es dar los agradecimientos a las empresas que han colaborado para hacer estos webinars, que han sido Dexcom, Novo Nordisk, Medtronic, Abbott y Novalab, ¿de acuerdo? Ese es lo primero, el agradecimiento a Elena, el agradecimiento a las empresas colaboradoras. Y luego teníamos alguna pregunta que me han hecho por aquí que te voy a transmitir, ¿vale? Tenemos un pelín de tiempo. A ver, la primera era si podrías decir, aunque viendo los estudios como lo has ido comentando, la precisión de Dexcom ONE, nos preguntan. Sí, el MAR es exactamente la misma que lo publicado, es que es el mismo software que el Dexcom G6, es lo mismo, es decir, que es el mismo sensor, todo lo mismo. Lo que pasa que han quitado, digamos, funcionalidades. Entonces, lo que he dicho, han quitado alarmas, han hecho una app más sencilla, no permiten operabilidad con bolígrafos ni con bombas de insulina y no permiten seguidores, pero en exactitud es igual que un G6. Cambiaría para G7, ¿no? G7 es el que da ahí la diferencia, ¿no? Cuando esté comercializado. Claro, G7, la MART es más exacta, bueno, si nos basamos en la MART, ¿no? Es más exacta y va a ser más económico porque va a ser desechable, ¿no? Entonces no va a tener que tener el transmisor, que es lo que encarece, yo creo, el asunto, ¿no? Y va a ser como un G6, pero más económico y con las mismas funcionalidades. Muy bien, te voy contando algunas preguntillas, ¿vale? Que voy recibiendo. Me tenéis que perdonar que voy mirando para abajo, pero es que tengo que mirarlas en el móvil, es un poco complicado. Nos preguntan, en la infancia, dice, ¿no sería más idóneo la monitorización en tiempo real? Hombre, sí, entiendo que sí, ¿no? Porque dependiendo de la edad, ¿no? Entiendo que sí, porque evita que el niño, ¿no? se esté haciendo escaneos, ¿no? Entonces, entiendo que sí, pero yo como no soy pediatra, pues tampoco te sé decir, no sé si ha preguntado a lo mejor un pediatra o lo que sea, ¿no? A lo mejor también es por la financiación, ¿no? Porque, claro, hay comunidades donde está financiado monitorización intermitente en vez de continua para diabetes tipo 1, con lo cual se quedó un poco atrasado y luego no has podido adaptarte, ¿no? Exacto. Y vaya Yo por ahí, creo que el mercado, en este sentido, es que lo que tenemos es una legislación que va por detrás de los avances tecnológicos. Entonces se ha producido la cosa rara de que ahora para tipo 2 permiten todos los tipos de monitorización y sin embargo nos encontramos con niños con diabetes tipo 1 que solo tienen intermitente, ¿verdad? Por eso en algunas comunidades autónomas como las que os he dicho, Madrid, Cataluña y Valencia, están intentando como equiparar la situación, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que ir actualizando, ¿no? La tecnología y sobre todo porque se van
abaratando los costes y llegará un momento en que la monitorización en tiempo real sea los monitores, pues como pasa con el One, ¿no? Pues igual de baratos que una monitorización intermitente, ¿no? Entonces no tiene ya sentido. Eso es mi opinión. Es de agradecer de todas formas el esfuerzo que has hecho por intentar ver cómo está cada comunidad, porque yo alguna vez que lo he intentado me ha resultado imposible. O sea, es una cosa, salvo que te reúnas con mucha gente y coincida gente de cada comunidad y cada uno diga lo que hay en su comunidad, pero las indicaciones son distintas, lo que he utilizado es distinto, es decir, Totalmente. es imposible, ¿eh? Sí, es sí, sí. dificilísimo. Te transmito alguna preguntilla más. Mira, por ejemplo, para déficit visual, que no lo has comentado, ¿qué posibilidades habría? ¿Cómo Súper orientarlo? interesante. Pues mirad, para déficit visual, el único que ahora mismo en la propia aplicación del sensor permite que te digan glucosa con voz 120 subiendo es Libre 2, ¿vale? Libre 2. Todos los demás, o por lo menos Libre 3, que es hasta donde yo sé, y Dexcom, no tienen eso. Bueno, todos los demás no tienen, o sea, eso ya os digo que no tienen porque lo he preguntado absolutamente en todos, no tienen esa disponibilidad. Pero si habláis con los comerciales, por lo menos de Libre 3 y de Dexcom, parece como que a través los pacientes que tienen iPhone y los pacientes que tienen Android, pues tienen distintas triquiñuelas, no sé si tú sabes alguna, en los móviles para convertir digamos, la señal en mensaje de voz, ¿no? Pero eso ya son cosas que hay que saber y gestionarlo desde el propio móvil y puede que tu móvil lo pueda hacer o no, pero lo que es la aplicación de ellos no lo tienen. Entonces es solo el Libre 2. Sí, es con la aplicación del móvil realmente. Lo que es el móvil te hace la lectura de lo que ve en la pantalla, ¿no? Y utilizarlo de esa manera, ¿no? Pero claro, eso es una trampilla que utilizan para cualquier cosa, no solo para la lectura. Exacto. Muy bien. Y, por ejemplo, en situaciones, pacientes, claro, estudios es imposible quizás encontrar, pero son pacientes que al final te encuentras con enfermedad renal, que incluso ya empiezan en situación de diálisis peritoneal, de hemodiálisis, Sí. que es muy complicado. Pues mirad, en diálisis es muy complicado y eso tenemos ahí un melón, ¿verdad, Pedro? Abierto grande, porque sabéis que las guías CADIGO 2020, ¿verdad? Bueno, en la última actualización, ellos dicen que mejora el control glucémico de los pacientes con insuficiencia renal crónica, incluyendo la diálisis, ¿no? Y entonces el problema que hay en esto es que efectivamente los estudios que tenemos son estudios de pocos pacientes, os hablo 25 mezclados tipo 1 y tipo 2 en diálisis, que no son endocrinos, los que lo hacen son pues nefrólogos, y entonces mejora la glicosilada, que ya sabéis que en diálisis es difícil estimar eso, sin empeorar las hipoglucemias. Pero ¿qué problema? Aquí tenemos varios. Primero, que la mayor parte de estos sensores están hechos con tecnología glucosa oxidasa peroxidasa, que ya sabéis que interfiere con muchísimas cosas a nivel del dializado y tal, y con la uremia, con el ácido úrico, en fin, que hay muchos interferentes exógenos y endógenos ahí para hablar de la exactitud. Entonces, por ejemplo, otra cosa que podíamos preguntarnos, que si interfiere a veces están hinchados, eso casi no hay estudios, no sabemos si en esos pacientes interfieren. En algún paciente hospitalizado sin insuficiencia renal, pero con edemas, parece que no interfiere, pero no sabemos. La realidad es que en los estudios que han hecho las distintas casas comerciales de poquísimos pacientes, tienen marks que cuando se comparan con glucemias capilares, no con sangre, sino capilares, llegan al 19%, que me parece que es una pasada de diferente. Entonces, luego, sabéis que la mar, como os he dicho, muy importante es en los extremos y también no es la misma si está, que esto no lo he comentado, plano, que si está con una velocidad de cambio grande. Sabéis que en la diálisis, en el momento en que se dializa, se va a bajar mucho la glucosa en las hemodiálisis y en las diálisis peritoneales por el contenido del líquido de dializado, es que esto se puede hablar mucho, sube, con lo cual hay velocidad de cambio muy grande, con lo cual ahí todavía es más inexacto el sensor, con lo cual si lo vamos a utilizar, pues es que hay que decirles que hagan glucemias capilares, jamás les vamos a poder decir que utilicen el sensor para tomar decisiones. Y luego no sé hasta qué punto nos vamos a fiar, yo no sé hasta qué punto fiarme yo de los propios datos, ¿sabéis? Con lo cual me parece un tema complejo, ¿sabes? Y basado en muy pocos estudios. La verdad es que complejo, complejo. Nosotros Sí, pero quizás el mensaje sea ese, ¿no? Que la recomendación es que para tomar decisiones tienen que tener en cuenta que puedes utilizar la modificación, pero para las decisiones tienes que utilizar la glucemia capilar, porque si no puedes equivocarte en un porcentaje relativamente alto. Alto, exactamente, exactamente. Así que bueno, siento no poder decir más, pero Bueno, luego estamos ahí.
Sí sirve, eso sí, porque lo que sí que han visto son cosas chulas que dependiendo del dializado, por ejemplo, en la hemodiálisis se ve cómo les baja la glucosa y luego hacen el rebound el rebote después del dializado. Entonces eso te puede servir, pero no para tomar ninguna decisión terapéutica. Muy bien, estamos un pelín fuera de tiempo y no puedo alargarlo Vale. porque la gente tiene su tiempo y hay que Sí, sí, respetarlo súper bien porque es lo más valioso que tenemos. sí. De nuevo, dar las gracias a Elena, sobre todo porque ha sido de verdad fabuloso. Dar las gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por vuestro tiempo, ¿no? Que lo que decía, ¿no? Es lo más valioso que tenemos. Dar las gracias a Descon, a Novo Nordisk, a Medtronic, a Abbott, a Novalab por el apoyo para este programa formativo que hemos hecho con muchísimo cariño y que espero que os esté gustando. Y deciros que quedaría por supuesto, estas presentaciones se quedan grabadas,